Bien, si vamos a continuar, voy a volver a compartir mi presentación para continuar con este tema de capacitancia, de capacitor de placas planas paralelas. Pero antes de eso, muchachos, de que se me olvide, les comento que voy a publicarles una- un archivo, voy a compartir un archivo en donde van ustedes a armar sus equipos de laboratorio para que la próxima semana ya pongamos el trabajo de laboratorio de este parcial. Entonces ahorita van a armar ustedes sus equipos, 5 integrantes por equipo, muchachos, nomás 5 integrantes por equipo, y van a designar un representante que es el que se va a comunicar conmigo y le voy a dar acceso a una carpeta en donde va a crear su archivo, en donde van a generar su reporte de práctica. Entonces solamente una persona del equipo que ustedes van a designar me mandará un mensaje con su nombre, su número de equipo, su correo electrónico, y me dirá a ese le voy a dar acceso a esa carpeta para que cree una copia del archivo en donde van a hacer su reporte de práctica, y también para que comparta ese archivo con sus compañeros del equipo y conmigo mismo para que podamos revisar esa práctica. Entonces, para que lo vayan tomando en cuenta, muchachos, y vayan armando sus equipos de 5 integrantes para que la próxima semana que pongamos las actividades de la práctica, pues ya estén integrados como equipo. ¿Alguna duda, alguna pregunta con respecto a eso, muchachos? No, profe. Vale, gracias. Voy entonces a compartir mi pantalla, vamos a continuar. Viendo este tema de la capacitancia. Y decíamos, platicamos antes de irnos a la pausa que teníamos aquí, al observar estos resultados que obtuvimos y al calcular la capacitancia para este mismo capacitor, forma de 2 placas de estas dimensiones, separadas a esta distancia, y suponiendo en el primer caso que fuera aire lo que hay entre ellas, obtuvimos una capacitancia de 17.7 picofaradios, y cuando supusimos ahora que teníamos un material con una permitividad de 5, pues obtuvimos 88.5 microfaradios. Ahora la pregunta, muchachos, es ¿cómo afecta la permitividad del material a la capacitancia? ¿Qué le hace a la capacitancia esta permitividad del material, esta permitividad relativa? ¿Alguna idea, muchachos? Cualquier idea es buena, se pueden equivocar sin problema. Tú díganme cómo le afecta. ¿Incrementa? Se incrementa, muy bien. Aquí lo vemos, aquí teníamos una constante 1, aquí tenemos una constante 5, y pues vemos que la capacitancia al final fue mucho mayor. ¿Qué tan mayor? Pues exactamente tanto mayor como es este factor K, como es esta permitividad relativa a este material, y entonces la incrementa. Es el efecto contrario al que hacía, por ejemplo, con la fuerza, si ustedes se acuerdan. Bueno, teníamos unas cargas en el aire, y luego poníamos un material con una permitividad relativa, una permitividad, sí, generalmente dábamos la relativa, siempre la fuerza se hacía menor, incluso pasaba lo mismo con el campo eléctrico, se hacía menor, incluso con la energía potencial, siempre que había un material diferente al aire o el vacío, se hacía menor. En este caso, pues el efecto es contrario. Cuando nosotros tenemos un material con una permitividad mayor que el aire o el vacío, pues logramos que su capacitancia sea mayor. ¿Y qué quiere decir que su capacitancia sea mayor? Pues que tiene la capacidad de almacenar mayor cantidad de cargas eléctricas que si nada más tuviera aire entre ellas. Entonces, pues eso es útil porque pues es más, nos permite una aplicación, un almacenamiento más grande de cargas, más energía, y entonces podemos darle una aplicación práctica, ya un uso práctico a un capacitor formado de esta manera. Podemos aprovechar esa energía de una manera práctica. Bien. Bien, vamos entonces a la siguiente lámina. Vamos a ver otras cosas con respecto a este capacitor. Vamos a ver que
pues el simple hecho de poner las placas entre sí, colocarles una placa aislante o un material dieléctrico en medio que las separe, no hace que esto se cargue de manera automática, ni de manera mágica, ni por obra y gracia de un poder superior. No adquiere las cargas de manera automática el simple hecho de colocar las placas de esta manera. Entonces hay que hacer algo para poderlas, para poder hacer que se carguen eléctricamente. ¿Alguien tiene una idea que podemos hacer para cargarlas? Darle un voltaje. Darles un voltaje, sí. Efectivamente, habíamos hablado de voltaje, no habíamos hablado de voltaje, habíamos hablado de potenciales eléctricos, incluso de diferencia de potencial eléctrico, ¿no? En los temas pasados. Y precisamente esa diferencia de potencial eléctrico es lo que llamamos el voltaje. Una diferencia de potencial es un voltaje. Y ese voltaje, pues igual que el potencial eléctrico, lo vamos a simbolizar con la letra V. Ese voltaje o esa diferencia de potencial eléctrico, que es la que nos permite la circulación de las cargas eléctricas, pues la podemos obtener de alguna manera. Aquí lo que tenemos representado es una batería, una pila, una serie de celdas que forman una batería. Esta nos puede dar una diferencia de potencial que obligue a las cargas eléctricas a moverse de una de las placas a la otra, ¿no? Entonces tenemos que aplicar esta diferencia de potencial, este voltaje a las placas para lograr que se carguen. Entonces la tenemos que poner en un circuito más o menos así. Está conectado. Y bueno, si ustedes se acuerdan, muchachos, estas placas normalmente son placas que son de naturaleza, como todos los materiales son, la naturaleza de todos los materiales que sean neutros, es decir, que tienen la misma cantidad de cargas positivas y negativas, pero cuando nosotros les aplicamos una diferencia de potencial, un voltaje, ocasionamos que las cargas, por ejemplo, las cargas negativas, los electrones de una de estas placas, los electrones de estas placas empiecen a moverse de una placa hacia la otra. Entonces, por ejemplo, los electrones que estaban en esta placa se empiezan a mover por la acción de esa diferencia de potencial de ese voltaje que aplicamos abajo, se empiezan a mover, se empiezan a movilizar. Siguen moviéndose a lo largo de estos conductores eléctricos para que al final se depositen en la otra placa. Y entonces esta placa, después de un cierto tiempo, va a quedar con esta característica de ¿se ve? Va a quedar con esta característica. Esta placa va a tener aquí cargas negativas más de las que originalmente tenía, porque las cargas negativas de la otra placa se vinieron para acá a acumular gracias a esa diferencia de potencial aplicado. Movilizamos estos electrones de una placa a la otra, de tal suerte que pues en un momento dado esta placa queda cargada positivamente, y que quede cargada positivamente no significa que haya adquirido cargas positivas, sino que más bien perdió sus cargas negativas que se movieron hacia la otra placa. Y eso fue pues gracias a este voltaje que se le aplicó. Entonces, bueno, decíamos que este elemento así formado tiene una cierta capacitancia, una capacidad de almacenar energía, pero además cuando le aplicamos este voltaje y logramos que las cargas se movieran, que los electrones que están aquí representados se movieran de una placa a la otra, logramos que este elemento consiga retener una carga eléctrica que representamos con la letra Q. Si después de que hicimos eso, hacemos que este circuito se abra y ya no dejamos que se muevan las cargas a través de estos conductores, pues estas placas van a quedarse así, con la placa de la izquierda con exceso de cargas negativas y la placa derecha
con deficiencia de cargas negativas, entonces van a quedar cargadas eléctricamente, como ya lo hemos platicado antes. Va a haber una carga eléctrica de este condensador o capacitor de placas planas paralelas. Y bueno, esta acumulación de cargas aquí, pues va a hacer que las cargas de la parte aislante, pues también se orienten un poquito aquí. Ya recuerden que las cargas negativas siempre van a traer las positivas y viceversa. Entonces aquí lo que van a hacer es que se van a reordenar, digamos, las cargas dentro del aislante, pero no van a pasar de un lado a otro, simplemente se van a reorganizar aquí. Y bueno, aquí van a estar presentes tratando de brincar las negativas hacia su placa original, pero van a estar impedidas por esta placa aislante. Y esa propiedad, pues, va a permitir que este elemento retenga la carga mientras esté abierto este circuito. Pero entonces necesitamos ver que existe una relación precisamente entre la capacitancia, es decir, la capacidad que tiene este elemento formado de dos placas metálicas y un aislante. Es una relación entre esa capacidad, la carga que puede retener y el voltaje que se le aplica, la diferencia de potencial que le aplicamos para poder cargar estas placas, para poder movilizar los electrones de una placa a la otra. Y esa relación está dada por lo que dice del lado izquierdo. Estos cuadros que pusimos aquí nos hablan de que el potencial que adquiere un conductor, recordemos que el potencial es algo que representamos con la letra B, el potencial que adquiere un conductor es directamente proporcional. Esto es directamente proporcional a la carga eléctrica recibida, esta carga, recordemos que la representamos con la letra Q, e inversamente proporcional a la capacitancia. Recordemos que la capacitancia pues la representamos con esta letra C mayúscula. Entonces, muchachos, esto me da como resultado una ecuación que relaciona estas tres características: el potencial, la carga y la capacitancia. ¿Cuál será esa? ¿Cómo la expresamos? Sería como V igual a Q sobre C. Muy bien, es igual a Q sobre C. Eso me dice que el potencial eléctrico es directamente proporcional a la carga e inversamente proporcional a la distancia. Esa es precisamente la relación que existe entre estas tres variables. El voltaje o el potencial es directamente proporcional a la carga, inversamente proporcional a la capacitancia. Quiere decir que si la carga aumenta, el potencial aumenta; si la carga disminuye, el potencial disminuye. Y al revés, si la capacitancia aumenta, el potencial disminuye; si la capacitancia disminuye, el potencial aumenta. Y entonces, muchachos, esta es la relación que rige este comportamiento entre estas tres variables. Esta es la que es importante recordar porque la vamos a estar aplicando en lo sucesivo para resolver problemas de capacitor de placas planas paralelas que le proporciona un cierto voltaje, que almacena cierta carga y que tiene cierta capacitancia. Entonces vamos a tener que recordar esta ecuación. La recomendación es que la recordemos, pues como recordamos también a lo mejor la ecuación de la ley de Ohm. Ustedes han usado la ley de Ohm, ¿no? Jesús. ¿Se acuerdan? ¿Saben qué es la ley de Ohm? Sí lo han usado, ¿no? La de Viva la Reina Isabel. Ajá, que viva la reina Isabel, o otra manera de decirla es, ¿sí? Isabel fue reina de Inglaterra. Ah, no, Victoria fue reina de Inglaterra, ¿no? Ajá, Victoria es la reina de Inglaterra. Victoria, reina de Inglaterra. Es decir, meter estas variables en un triangulito. En este caso, bueno, quedaría de esta manera. El voltaje es igual a la carga entre la capacitancia. Entonces, de aquí pues podemos determinar, si queremos determinar la carga, pues será el voltaje por la capacitancia. Si queremos determinar la capacitancia, será la carga entre el voltaje. Si queremos determinar la carga, pues será, perdón, el voltaje pues es la carga entre la capacitancia. Pero aquí a veces, entonces a lo mejor
igual que como lo recordamos de que Victoria fue reina de Inglaterra, que no sé cuál otro me dijeron antes. Yo, para recordarme cuál es la relación entre estas tres variables, digo que la vaca me da queso y me da crema. La vaca me da queso, la vaca también me da crema. Entonces ya sé cuál es la relación que existe entre estas tres variables. Es la forma en que yo me acuerdo. A ustedes elijan la que quieran, o invéntense la que quieran, pero yo con esta me acuerdo cuál es la relación entre estas tres variables. ¿Vale? La vaca, el queso y la crema. Eso lo represento exactamente aquí. Tengo la vaca, arriba tengo el queso y abajo tengo la crema. ¿Vale? Entonces, si con eso puedo determinar la relación entre estas tres variables. Vamos a ponerle valores para ver precisamente cómo podemos obtener, por ejemplo, no sé, se me ocurre. Ustedes han usado, muchachos, en su especialidad, usan fuentes de voltaje, fuentes de poder, digamos, para alimentar circuitos. ¿Cuál es un voltaje estándar o clásico que utilizan en sus fuentes? Díganme un valor de voltaje en sus fuentes. 5 volts. 5 volts, muy bien, es algo muy común, porque los circuitos integrados, pues, soportan ese voltaje, no hay mayores. Entonces, 5 volts es lo que le puedo aplicar a este capacitor de placas planas paralelas. Y vamos a suponer que queremos almacenar una cierta carga en este capacitor. Vamos a suponer que queremos almacenar, no sé, una carga de 10 microcoulombs. Entonces, si tengo un capacitor formado de placas planas paralelas, y tengo una fuente de 5 volts para cargar ese capacitor, y me interesa que cargarlo, que me retenga tanta carga como 10 microcoulombs, entonces la pregunta es, ¿cuál es la capacitancia que debe tener este capacitor? Entonces la pregunta es, ¿cómo calculo esta capacitancia? ¿A qué va a ser igual esta capacitancia? Esta relación entre el voltaje, la carga y la capacitancia. ¿Cómo calculo la capacitancia, muchachos, del triángulo? Q entre B. V. U entre V, es decir, la carga entre el voltaje. Muy bien. Ahora, si hago esto, voy a determinar la capacitancia. La carga que yo requiero son 10 microcoulombs. Tengo que expresar en coulombs, que son unidades del sistema internacional. ¿Cómo expreso 10 microcoulombs en coulombs? ¿Cuánto es, muchachos, en coulombs? Por 10 a la menos 6. 10 a la menos 6. Quito esos micros y lo represento por 10 a la menos 6. Coulombs. Y el voltaje son 5 volts. Esa es también ya unidad del sistema internacional, entonces ya no tengo que hacerle nada. Y si hago esto, entonces, ¿cuánto me queda? 10 entre 5 me va a dar 2 2 por por 10 a 10. la menos 6, ¿no? Coulombs por volt. Y vamos a ver que estas también son faradios. Coulombs entre volts también son faradios. Entonces, la capacitancia que debe tener este capacitor es de 2 por 10 o 2, ¿2 qué? Microfaradios, ¿no? Sustituyo el 10 a la menos 6 por el submúltiplo micro. Entonces, el capacitor tiene que tener una capacitancia de 2 microfaradios. Entonces, muchachos, vamos a suponer otra cosa. Vamos a suponer lo mismo que antes, que tengo un capacitor así de grande como el anterior, de 5 centímetros, de ancho, de 10 centímetros de alto, que tiene una separación material en medio y tiene una separación
voy a ponerlo todo. Que la separación entre estos dos, entre estas dos placas sea de, igual vamos a dejarle 5 milímetros. Entonces la pregunta, muchachos, es ¿qué tipo de material debo de tener aquí o qué constante dieléctrica debe tener este material para que pueda yo armar un capacitor que pueda almacenar 2 microfaradios o que tenga una capacitancia de 2 microfaradios? ¿Cómo podría yo hacer eso, muchachos? ¿Alguien tiene una idea? Díganme sus ideas. ¿De dónde lo determino? ¿Cómo lo determino? Sin miedo, muchachos. Sé que es viernes, pero y el cuerpo lo sabe, pero ya todavía faltan algunas horas para que se termine el día laboral de la escuela. Díganme, ¿de dónde lo puedo determinar? ¿De dónde determinar la capacitancia? Ajá, necesito determinar, la capacitancia sí la conozco, es esto que acabo de calcular. Necesito determinar la constante dieléctrica de este material para saber de qué material voy a fabricar este capacitor. Necesito determinar su constante dieléctrica. Conozco la capacitancia, conozco qué tan separados están estas placas, conozco, bueno, puedo conocer el área de estas placas. Sería igual K, igual a... Ajá. ¿De dónde parto para empezar? ¿De qué fórmula? De capacitancia es igual a la constante dieléctrica Ah, sí. por Permitividad. permitividad del aire vacío, Eléctrica. ¿Por qué más? Área. por el área y sobre la distancia. Ajá, y lo que quiero determinar es precisamente la constante dieléctrica. Entonces la tengo que despejar de ahí. ¿Me dices que va a ser igual a qué? K sería igual a C por D A la capacitancia por la distancia. Muy bien. entre el área y Ajá. esa es multiplicada por epsilon 0. Epsilon 0 por la permitividad absoluta del aire o el vacío. Muy bien. Entonces, lo único que tengo que hacer es sustituir valores para encontrar esta K, perdón, y dije esta K y escribí esta C. Eso es normal por mi dislexia, pero está mal, ¿no? Entonces, esta K va a ser igual a la capacitancia que ya dijimos que es de 2 microfaradios, es decir, 2 por 10 a la menos 6 faradios, multiplicados por la distancia de separación de estas placas. Dijimos son 5 milímetros, expresado en metros, muchachos. 5 por 10 a la menos Ajá, 3. 5 por 10 a la menos 3, muy bien, gracias, Lucía. 5 por 10 a la menos 3 metros. Y entre el área, ya calculamos el área, ¿se acuerdan cuánto vale el área de estas placas? 10 centímetros por 5 centímetros, expresado en metros. No es cierto, creo que era diferente. Es Bueno, si no, vamos a calcularla aquí mismo. ¿Qué será? Es el ancho por el alto, ¿no? 5 centímetros, que es el ancho, 5 por 10 a la menos 2. ¿Por qué más? ¿Por qué otra cantidad para calcular el área? Aquí le puse 10 centímetros. Por 10. 10 por 10 10 por 10 a la menos 2. menos 2. Ajá. Y luego por la permitividad de la absoluta del aire al vacío, esa es la constante. 8.85 por 10 a la, Por 10 a la menos 12. 12. Aquí son coulombs cuadrados. Newton metro cuadrado. Bueno, vamos a hacer esta operación, muchachos. K va a ser igual a 2 por 10 a la menos 6 por 5 me va a dar 10
por 10 a la menos 9, Sí. arriba. 10 por 10 a la menos 9, entre, abajo me va a dar 5 por 10, 50 por 8.85. ¿Cuánto me da? 442.5. 442.5 por 10 a la, dije menos 12, la menos 12, menos 14, menos 16, ¿no? La menos 16. Ayúdenme con sus calculadoras, muchachos. ¿Cuánto es 10 entre 440? 10 por 10 a la menos 9, entre 442 por 10 a la menos 16. Ayúdenme con sus calculadoras, ¿cuánto da eso? Está llenando. Es igual a Pero como más 0.022. Ajá. Nada más. Por 10 a la 7. Por 10 a la 7. y otras dos Sí. maestras también. 10 a la 7. Bueno, y si pasamos, si quitamos el exponente, ¿cuánto me quedaría hasta acá? Sería sí, como 2, 10 a la 7, 10 a la 5, bien grande, ¿no? Como 200,000. Tendría que mover este número 7 lugares hacia la derecha. Este punto, perdón, 7 lugares hacia la derecha. Tendría que agregar 5 ceros después de esa cifra que tengo de 2. Entonces, este material tendría que tener, muchachos, una constante dieléctrica de 200,000, que es realmente un número muy grande, porque vamos a ver en la siguiente lámina voy a mostrarles una tabla de permitividades relativas, es decir, de constantes dieléctricas para materiales típicos. Muchachos, aquí vemos en la imagen de la derecha, en esta tabla, vemos la constante dieléctrica del aire seco. Dice que es 1. Esta es una coma decimal, 1.00059. Esa es la constante dieléctrica del aire. Y vemos aquí abajo, muchachos, la del vacío. Me dice que es de 1.000, es de 1, pues. Entonces, por eso decimos que la constante, que el aire o el vacío, siempre nos referimos que es la misma. Realmente es muy, muy pequeña la diferencia entre sus permitividades relativas, por eso la consideramos como si fuera la misma, como si fuera unitaria. Pero aquí tenemos varios materiales aislantes que tienen permitividades relativas o constantes dieléctricas mayores que eso. Por ejemplo, tenemos la baquelita que tiene 4.9. Tenemos el papel, el poliestireno, vamos a suponer el neopreno, que es una de las que tienen algo más grande. El neopreno que tiene 6.7. Bueno, el más grande que encontramos aquí es no alcanzo a leer qué dice ahí, pero dice algo como, quién sabe qué, de estroncio, el tiranato, el estroncio, pero se oye muy feo, no sé qué sea. Es el que tiene la constante dieléctrica más alta de 233. Entonces, pues a menos que encontremos otro material que me dé una constante dieléctrica de, ¿cuánto me quedó allá? 200,000. 200,000, que el más grande que está aquí está muy alejado de eso, pues no voy a poder fabricar un capacitor que me almacene esa energía con ese voltaje, al menos. Si lo visualizamos, muchachos, aquí la constante eléctrica más grande es 233.
y nosotros necesitaríamos una constante dieléctrica de 200,000 para que pudiéramos fabricar este capacitor con estas dimensiones, con esta separación. Necesitaríamos un material que tuviera esta constante dieléctrica, y ese, al menos en esa tabla, no aparece. ¿Qué podríamos hacer si quisiéramos fabricar esto? ¿O qué podríamos hacer para reducir o para cambiar esta constante dieléctrica y poder meter un material con una constante dieléctrica menor? ¿Alguna idea, muchachos? Piénsenme un poquito, ¿qué podríamos hacer? ¿Alguien tiene una idea que nos quiera compartir al respecto? Muchachos, ¿siguen ahí? Sí, profe. ¿Sí? Pensé que ya no estaban. Muchachos, vean esta ecuación. Esta constante dieléctrica depende de esto. De esa ecuación, ustedes deduzcan, díganme, ¿qué tendré yo que cambiar aquí para poder aumentar, más bien disminuir esta K? ¿Qué podría yo cambiar? Muchachos, de esa ecuación, ¿qué hago para que esta K se haga más pequeña en esta ecuación? Podemos aumentar el área o reducir la capacitancia. Así es. Podemos aumentar, si aumentamos el área, hacemos que esta se haga más pequeñita. Y esto quiere decir que tendríamos que hacer un capacitor más grande, con placas más grandes. O podríamos reducir la distancia, es decir, hacer, en vez de separar los 5 milímetros, hacer tal vez que no fueran 5, sino 3 o 2 o 1 milímetro, algo muy pequeñito, muy delgadito entre ellos, y a lo mejor podríamos reducir esto mucho más. Por ejemplo, si lo hiciéramos, vamos a aprovechar que tenemos 3 minutos, vamos a hacerlo, por ejemplo, si en vez de que fueran 5 milímetros aquí, fuera 1 milímetro, muchachos. ¿Cuánto nos daría la K ahora si fuera 1 milímetro? Vamos a hacer solamente ese ejercicio, así de manera prácticamente mental. O ayúdenme con sus calculadoras. Si en vez de multiplicar aquí por 5 por 10 a la menos 3, multiplicamos por 1. Es decir, solamente vamos a dividir 2 por 10 a la menos 9 entre este número. 2 por 10 a la menos 9 entre 442 por 10 a la menos 6. A la menos 16, perdón. Me sale 45, 24, 8.86. 45 o 45,000. ¿Cómo está? 45 punto. 45.248.86. 45,248. Ok. Bueno, ya se hizo más. Son 45,000, aquí eran 200,000, es la quinta parte. Pero de todas maneras sigue siendo muy grande, entonces pues habría que buscar entonces otras opciones u otros materiales que fueran más, con una constante eléctrica mayor. Porque ya no podemos hacer más pequeñito. Esto 1 milímetro ya es una separación muy pequeña, sería una laminita muy delgadita que estuviera aquí. Pero bueno, vamos a ver, esto es nada más para meterles la idea, muchachos, de que pues podemos jugar de alguna manera con las propiedades físicas de los materiales para conseguir lo que queremos. Entonces, nosotros podemos variar el tamaño de las placas o la separación o los materiales que le ponemos en medio para poder llegar al valor que queremos. A lo mejor lo que yo puse aquí es un valor
muy disparado y por eso estamos obteniendo un valor muy grande acá para la constante K. A lo mejor esto está fuera de la realidad, porque simplemente se me ocurrió ponerlo así. A lo mejor esto no es tan válido, porque pero bueno, el razonamiento y el concepto está bien aplicado. Pero a lo mejor estoy poniendo un valor que no es real o no es alcanzable, y por eso estamos obteniendo un valor muy grande. Pero bueno, muchachos, para que ustedes puedan practicar o ver cómo varía la capacitancia, el voltaje y la carga, cuando variamos las diferentes propiedades de este capacitor, les voy a compartir un simulador en el que pueden ustedes experimentar y ver cómo se hace ese efecto. Esa actividad no va a tener ningún entregable. Ustedes pueden experimentar ahí libremente y bueno, es para que vean precisamente cómo cómo cambia esta capacitancia en función de la variación de los parámetros de este capacitor. Les voy a mandar el mensaje ahí en Classroom, y les voy a publicar, eso sí, una actividad que tiene que ver con estos capacitores, un mapa conceptual en donde vamos a vertir los conceptos del capacitor en función de una lectura que les voy a proporcionar. Realizar un mapa conceptual es una actividad que está pendiente de realizar. Y desde luego haremos unos ejercicios posteriormente, eso nos planteo después de la siguiente sesión, para poner en práctica todo esto. Muchachos, nos queda 1 minuto de sesión. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Algo más que quieren agregar? Muchachos, los oigo muy desganados. Más bien no los oigo, por eso siento que ya están, siento que ya están hasta el full de la semana, pero sé que es viernes y el cuerpo lo sabe, muchachos. Antes de que nos vayamos, déjenme sus participaciones en el chat, los que estuvieron participando, nombre y apellido, por favor, sí, nombre y apellido para registrar su participación de este día. No olviden registrar su asistencia, muchachos. Nos vemos en la siguiente sesión. Y por favor, pendientes ahí con la publicación del documento para que armen sus equipos y designen a su representante. ¿Algún comentario adicional, muchachos? Nos quedan 30 segundos. ¿Nada más? No, profe. Vale, muchachos. Entonces, cuídense mucho, que tengan buen fin de semana. Nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego, profe. Buena tarde, buen fin de semana. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe. Hasta luego. Cuídense mucho, hasta luego.